Bienvenido a Reacciones y Perspectivas. Hoy vamos a platicar sobre tecnofeudalismo. Más precisamente, esta es tu introducción al tecnofeudalismo, parte uno, porque está largo, ¿eh? Y igual ya hacemos varios videos sobre estos. Pero arrancamos con una frase que escribí en mi tesis de maestría en el 2024, el año pasado. Escribí: en el capitalismo, el poder deriva de la propiedad del capital. En un sistema feudal, el poder deriva de la propiedad de la tierra. La teoría de Varoufakis sostiene que en una era emergente del tecnofeudalismo, el capital de la nube en la nube se crea y reproduce dentro de un mercado laboral no asalariado a través de la dependencia de los usuarios de los dispositivos digitales y de los datos que estos dispositivos crean. Entonces, estamos trabajando para ellos. ¿Okay? El primer comentario es que esta es una teoría enorme. Tecnofeudalismo es un libro, aunque no es un libro académico, es un libro enfocado a las masas, al público en general, es algo muy grande, ¿no? Tendrías que leerlo a detalle para realmente entender todo lo que implica, pero aquí estoy yo para ayudarte, ¿ok? Entonces, la idea de Varoufakis es que el tecnofeudalismo, que es este nuevo sistema económico-político global, surge superando el capitalismo. ¿Y por qué o cómo surge? Después de 3 transformaciones del capitalismo moderno. Según la teoría, 3 transformaciones profundas hicieron que lo que llamamos capitalismo se transformara en algo paradigmáticamente diferente, ¿ok? Según Varoufakis, ya no es lo mismo, ¿ok? Entonces, esto significa muchas cosas y tiene muchas interpretaciones, muchos contraargumentos también. Entonces hay que tratarlo con el debido cuidado que requiere. ¿Y qué significa esto? Pues que vamos a empezar desde el principio y nos vamos a tomar nuestro tiempo para hacer las cosas bien, ¿ok? Porque yo creo que la prisa a veces hace que no se entiendan las cosas. Y bien, antes de arrancar con lo que vamos a arrancar, que es el autor, Yanis Varoufakis, vamos a empezar hablando sobre él y sobre su contexto y luego vamos a ir tejiendo hacia la teoría en sí. Quiero mostrarles rápidamente aquí la votación. Entonces ahora sí ganó claramente tecnofeudalismo. Entonces Chomsky quedó en segundo, y luego Century of the Self, luego The Skilling y Reborn Baby. Y voy a incorporar el botón de Tecnofeudalismo 2, ¿ok? Entonces voy a quitar Tecnofeudalismo 1 y voy a incorporar un botón Tecnofeudalismo 2. Si quieren votar por eso, lo votan y seguimos con esa. Solo quiero abordar una aportación que hizo Josh HDZ. Muchas gracias, mi estimado, que yo comenté que tecnología es desigualdad y él aportó la siguiente idea. La tecnología puede ampliar la desigualdad cuando no todos tienen acceso. Sin embargo, el acceso a Internet y a nuevas herramientas también puede reducir esa brecha al crear oportunidades de desarrollo. Es un camino más largo, pero posible. Atentamente, Durazno. Gracias por el Durazno. Los que saben, saben. Los que no saben, no saben. Y, en fin, le puse aquí muchas gracias, te respondo y aquí está mi respuesta. Entonces, sí reconozco que la tecnología podría eh, hacer un panorama un poco mejor si todos tuvieran acceso. Si es que todos tienen acceso. Entonces, pero yo no estoy de acuerdo en que todos tienen acceso. Tu ejemplo del acceso al Internet, pues por un lado es válido, pero por otro no. Por un lado sería más gente tiene acceso al Internet más que nunca, eso sí. Pero lo que te diría es, hay mucha gente que no tiene acceso al Internet. Entonces, desde ahí ya quitas a una gran parte de la población global que no tiene acceso al Internet, ya se quedan atrás. Pero segundo, los que tienen acceso al Internet, pues, ¿lo saben usar? Te preguntaría. ¿Cuánta gente sabe usar el Internet para que te haga florecer, para que crezcas, en vez de que te haga caer en decadencia, que te destruya tu mente, tu cuerpo, tu humanidad, ¿verdad? Esa es una. La otra es cómo tienen acceso al Internet. Si tienes acceso al Internet por tu computadora, tienes una computadora, pues ahí tendrías una forma de usar la Internet. Pero muchísima gente no accesa al Internet por la computadora, accesa al Internet por el celular. ¿Y a qué me refiero con Internet por el celular? Probablemente redes sociales.
mucha gente solo usa el Internet para redes sociales, incluyo hasta WhatsApp. Mucha gente no piensa que WhatsApp es una red social o YouTube. Yo creo que sí. Y estas son muchas veces tecnologías que no te ayudan a mejorar. Te ayudan muchas veces, a empeorar tus condiciones, a distraerte, a venderte cosas que no necesitas, todo tipo de problemas. Entonces, la idea de la herramienta la veo como noble, pero el tema es, primero, que te alcance y que la puedas tener, y segundo, que la sepas usar. Y tercero, que la herramienta te pueda ayudar a florecer, que sea neutral. Y las herramientas, si usamos la palabra herramientas para estas tecnologías, creo que es un error, porque no son neutrales. No es lo mismo un desarmador a un algoritmo de Facebook, por ejemplo. Estos no son neutrales y nos abusan de nosotros, nos hacen peores. Y de hecho el video de hoy tiene que ver con esto. Independientemente de mi comentario, gracias por tu aportación, y así es como se puede avanzar las cosas y así nos podemos entender mejor. Si pudiéramos hacer que sean neutrales estas herramientas, que sean de acceso universal, y que podamos enseñar a la gente a usarlas, entonces estaría de acuerdo con tu argumento. Pero hoy por hoy, lamentablemente, no es así. Gracias, mi estimado Joss, y seguimos con el video. Quien escribió la teoría del tecnofeudalismo fue Yanis Varoufakis. Es este individuo de aquí. Es un compadre griego que es una persona muy interesante. Tiene su carisma, tiene su parte política, es un economista, y él, después de estar en la economía, se metió fuertemente a la política, tanto que acabó fundando su propio partido, Diem 25. De hecho, este partido está conectado con Chomsky. Chomsky es parte de Diem, no sé por qué no está, esto de Diem 25, pero en fin, él se hizo el ministro de Finanzas de Grecia, muy importante porque él ayudó a renegociar la crisis de la deuda que tenía Grecia. Grecia fue un país hermoso, increíble en el mundo antiguo, y lograron llegar a un nivel de cultura envidiable hasta la fecha. Muy, muy difícil llegar a eso, a la época dorada, llamemos, la verdad. Bueno, depende de quién le preguntes, ¿no? Los griegos jóvenes, Nietzsche te diría que esos son los de la época dorada. Los griegos clásicos, que la mayoría del mundo dirían que ellos serían los de la época dorada. Pero en fin, llegaron a niveles de cultura muy importantes con la filosofía tanto de la Grecia joven como de la Grecia madura, pero también después en el helenismo, y luego inspiraron culturas como la romana y luego la francesa, la alemana, la inglesa, la holandesa, muchas europeas. Pero no solo eso, en el Oriente Medio y en el Oriente también, mucho del trabajo de la Grecia se fue para allá. Claro que los griegos no inventaron la cultura, ¿verdad? Los griegos toman de Mesopotamia, toman de Egipto, toman de la India, y después van produciendo y produciendo. Y es una cosa increíble lo que lograron hacer. Pero tristemente Grecia no está en su época dorada. Grecia está en una situación mala, hay que ser sinceros. Pude visitar Atenas el año pasado, no, hace 2 años, disculpen, y la verdad es que, en fin, dejan mucho a desear. Pasaron muchos problemas económicos, financieros, políticos, etcétera. Varoufakis tiene una formación interesante porque él primero hizo su trabajo académico y después se metió al mundo político. Eso es importante porque el rol del académico sería buscar la verdad en términos generales, ¿verdad? Entender el mundo, explicarlo, hacer teorías, defenderlas, criticar otras teorías, atacarlas. Más o menos esa es la idea del académico. Entonces, tiene que cambiar de idea. Es parte del rol del académico cambiar de idea. Por otro lado, los políticos no. El político, una vez que define su estructura de pensamiento, su ideología política, se mete a un partido político y lo defiende. Entonces, el político como tal, si cambia de idea, tiene que cambiarse de partido político, ¿verdad? Como que pierde su empleo. Digamos que eres un político, estás trabajando para tu partido, de repente dices, híjole, por aquí no va. O renuncias o te haces un hipócrita. Son dos opciones. Entonces, la idea es no cambiar de idea, es defender tu ideología. Entonces, mucho es juego de poder, juego de retórica, defender esto. Entonces, hay todo un mundo de complicaciones para esto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el académico se vuelve un político? Esa búsqueda de la verdad, pues tal vez o en fin, ¿qué sería un político que busca la verdad
ahí nos vamos al fin platónico de la política, ¿no? Según Platón, los que mejor entienden el mundo son los que deberían de meterse a actuar, ¿no? Debería haber una unión entre la inteligencia y la sabiduría política y la búsqueda de poder, inteligencia y sabiduría filosófica y búsqueda de poder político. Bueno, Varoufakis es una persona que parece ser que llegó a altos niveles académicos de la búsqueda de la verdad en el contexto de las teorías económicas. ¿Cuáles son las mejores teorías económicas? Tal vez no hay una verdad económica, pero sí hay mejores o peores teorías. Y después de tener su doctorado y todo esto, acaba metiéndose al mundo de la política. Pueden investigar su vida por aquí. Tiene un perfil muy interesante y desde los noventas. De hecho, escribí un poquito aquí de lo que les quiero decir. Escribí una tipo de una base. Entonces aquí está, editoras, bibliografía, y ahorita les hablo un poco de mi tesis. De nuevo, Wikipedia es un recurso que a veces le falta, pero eso hace un buen trabajo porque te muestra muchísimas fuentes y puedes aprender bastante. Claro que tienes que ser muy crítico, obviamente con todo, contigo mismo, con Wikipedia, con todo lo que puedas, pero aquí hay un poco de la bibliografía de Varoufakis, de sus libros, desde los noventas publicando. Blackwell en Oxford es una casa que publica y es una librería muy, muy buena. Desde el 91 publica Rational Conflict, Varoufakis, que eso habla muy bien de él. Llegar a publicar en esos lugares significa muchas cosas. Entonces, Routledge también es muy buena, Londres y Nueva York. Teoría de juego, Indeterminación económica, 2013. Un Minotauro global, aquí se empieza a meter un poquito más. Y él como griego y también sabe mucho de filosofía griega, sabe mucho de marxismo, de hecho su papá era marxista, sabe mucho de teoría política, teoría económica. Una persona interesante, Varoufakis. El Minotauro global, y aquí empieza su crítica a Estados Unidos probablemente, pero empieza a estudiar en el 2011 los orígenes de las crisis financieras y el futuro de la economía global. Esto lo publica en el 2011. Si les interesa la geopolítica y para entender el mundo actual, hay mucho ahí. Primero el Minotauro global, y empieza a jugar con estas figuras griegas, historias griegas, filosofías griegas y economía y política. Ahí es como él teje sus libros. Europa después del Minotauro, esto es el 2015. Los adultos en el cuarto, mi lucha con el Deep Establishment. Esto ya esto es un poquito después, ¿verdad? De estos primeros libros del Minotauro, 2017. Hablando con mi hija sobre la economía, esto en el 2017. Another Now, 2020. Y luego aquí está, tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, aquello que mató el capitalismo. Salió en el 2023, pero después tuvo una época medio amorfa y luego empezó a subir en importancia. En el 2024 ganó el libro del año en The Guardian, empezó a tener más medios y más cosas, etc. Él acaba de lanzar su próximo libro, su nuevo libro, 2025, Levanta tu alma, una historia personal de la resistencia. Entonces aquí está, tecnofeudalismo, ya está en español, lo pueden tomar, leerlo por su cuenta. De hecho es mejor. Lo ideal sería que paran este video, lean el libro y luego regresen a platicar por acá. Pero bueno, sé que esto puede ser una introducción importante también. Luego pueden comprar el libro y leerlo. También es un tema de tiempo. Y aquí está, el sigiloso es sucesor del capitalismo. Eso es un argumento, no es un hecho. No tomen esto como un hecho. Es una propuesta muy buena, quiero decir, pero con sus fallas, tengo que agregar. Y el libro nuevo se llama Levanta tu alma, una historia personal de resistencia. Todavía no está en español, hasta mi conocimiento. Está en inglés este libro nuevo. A Personal History of Resistance, una historia personal de resistencia. Podríamos explorarlo después. Ok, les hablo un poquito de mi tesis y mi encuentro con Varoufakis. Inicialmente mi hermano fue el que me introdujo a Varoufakis y empecé a meterme un poquito a estudiarlo, a entenderlo, pero nada muy grave, nada muy serio. Esto fue en el 2023. Y después en mi maestría, ya al final de mi tesis, al final de mi maestría sobre inteligencia artificial, yo reconecté con Varoufakis con este libro. Decidí utilizar esta teoría para mi tesis. Y mi tesis, que todavía no publico, mi tesis la voy a publicar con mi segundo libro, que casi les digo el nombre, no lo voy a revelar, el nombre lo voy a revelar cuando esté listo el libro. Todavía no lo empiezo a escribir, tengo muchos planes, pero en fin, cuando escriba mi segundo libro, ahí va a estar mi segunda tesis, ¿ok? Mi primer libro se llama Sangre y Suerte, si lo quieren comprar, búsquenlo en Amazon. Pero en mi segundo libro, ahí va a estar mi segunda tesis.
La primera tesis fue sobre filosofía, la segunda tesis es sobre el impacto de la inteligencia artificial. Se llama Evaluación del impacto socioambiental en la Gigafactory de Tesla en Monterrey. Esa fue mi tesis. Tal vez debería acelerar el proceso de publicarla, pero en fin, 28 de junio de 2024. Fue en un máster de ética e inteligencia artificial y departamento de filosofía, la Universidad de Cambridge. Entonces, les leo un poquito de lo que fue esta tesis para que vean mi acercamiento al tecnofeudalismo y luego ya les explico en detalle la primera metamorfosis de que Yanis Varoufakis argumenta que producen el tecnofeudalismo. Entonces, mi tesis, mi disertación, examina el impacto socioambiental de la infraestructura de inteligencia artificial en México, centrándose en la Gigafactoría planeada por Tesla en Monterrey. Siempre no salió la Gigafactory en Monterrey, pero yo hice un caso de estudio de todo lo que hizo Musk como parte de la historia de la tecnología y la geopolítica de la inteligencia artificial. Ese fue mi trabajo y lo voy a publicar pronto, me va a dar mucho gusto, la tengo que traducir al español, está en inglés, la traduzco al español y ya la publicaré en mi segundo libro. El objetivo de mi tesis es evaluar por qué las corporaciones impulsadas por datos dirigen sus operaciones de innovación intensivas en agua, que gastan una cantidad de agua absurda y en cantidad de energía absurda, a países subdesarrollados. Posicionada dentro de la literatura de la hidrología, tuve que estudiar mucha hidrología, y la economía política, tuve que estudiar economía política. Mi tesis explora la intersección del consumo de agua en las infraestructuras de la IA con el tecnofeudalismo, como lo describe Yanis Varoufakis en las operaciones de Tesla. ¿Okay? Esa es una parte del resumen de mi disertación, de mi tesis. Entonces, hablemos ahora de la introducción del tecnofeudalismo. Entonces, esto es un texto, parte de lo que escribí yo para mi tesis, y se los comparto aquí con muchísimo gusto. Y viene de lo que estudié del libro de tecnofeudalismo. Entonces, el análisis de Varoufakis empieza con la crisis financiera mundial del 2008, ¿ok? Entonces, muchos académicos empezaron a especular con esa crisis financiera sobre el fin del capitalismo, ¿verdad? Claro, muchos voltearon a ver a Marx, muchos voltearon a ver a otros marxistas también, que estaban anticipando el fin del capitalismo, el fin. Y muchos sociólogos empezaron a producir libros, muchos políticos teóricos empezaron a producir libros, muchos economistas empezaron a producir libros. Tecnofeudalismo es uno de ellos. Hay otros, ¿ok? Entonces, primero que nada, la crisis financiera, yo no soy economista, no sé si hayan economistas aquí que nos puedan ayudar a incorporar nuestras sesiones de estudio y de perspectivas y de reacciones, pero aquí les traigo un poco. Parece ser que la crisis financiera del 2017-2008 fue la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión en 1929. Esta opinión es causada por los riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras americanas. Entonces, hubo una serie de préstamos abusivos dirigidos a compradores de viviendas. Fue una crisis de real estate, bienes raíces, provocó un tipo de burbuja inmobiliaria famosísima en Estados Unidos, también la pueden investigar. Aquí está, burbuja inmobiliaria. Investíguenlo por ustedes, ahí les toca a ustedes echarle un vistazo, pero básicamente hubo un problema global enorme, quebraron muchísimos bancos, casas de inversión, empresas, gobiernos fueron impactados, fue una cosa brutal. No sé si se acuerdan, pueden ahí comentar cómo fue su experiencia con esto, qué tanto la entienden. Yo tengo un entendimiento limitado, pero vaya, sé que fue algo brutal. Pero entonces muchos, como les comenté, empezaron a producir libros y teorías diciendo, oye, ya, esto fue, acabó. Ese tema que le llamamos capitalismo, ya, ¿verdad? Entonces se produjeron libros como La extraña no muerte del neoliberalismo. Colin Crouch dijo, oye, ¿por qué no se muere este neoliberalismo, este capitalismo neoliberal descontrolado? ¿Por qué no se muere? Un economista político produjo otro libro, Ian Brough, llamado Neoliberalismo Autoritario, hablando sobre cómo no hay de otra.
la única forma hacia adelante va a ser más neoliberalismo, más autoridad, y hubo muchísimo interés de esos estudios en economía política. Entonces ahí los tienen, si le quieren echar un vistazo. No están en español, no los encontré en español, los pueden buscar. Neoliberalismo autoritario, filosofías prácticas, la extraña no muerte del neoliberalismo, ese es otro. Y luego dentro de todos estos libros, hubo un tema de especial interés, que es la economía digital. Y aquí es donde entra mi fuerte interés, ¿no? Mi maestría fue sobre inteligencia artificial, su impacto, su filosofía. Y a mí me interesa la filosofía de la tecnología. ¿Qué nos está haciendo la tecnología? Obviamente la economía y la política son algo enorme, ¿no? Entonces, según muchos críticos, crean nuevas formas de desigualdad. Y quiero llamarles la atención en esto, nuevas formas de desigualdad. Muchas de mis sospechas de lo que está pasando en el panorama de inteligencia artificial, tecnológico y tecnofeudal que vamos a ver hoy, tiene que ver con esto. Nuevas maneras de hacer desigualdad. Y ese nuevo nivel de control que tenemos, esto se puede ver bastante en lo que estamos estudiando aquí, el tecnofeudalismo. Entonces, pero ese no es el único. Hay otros libros también, si les interesa esto, investiguen, por ejemplo, Black Box Society, desde el 2015, Platform Capitalism, 2017, es Sociedad de Caja Negra, haciendo alusión a los algoritmos, Capitalismo de Plataforma, que todos son plataformas, o el más famoso, Capitalismo de Vigilancia, de Zuboff. Entonces aquí están los libros. De nuevo, la injusticia lingüística, ¿verdad? Están todos en inglés. No sé si estén en español, no los encontré en español, pero se fijan desde ahí como ya hay un abismo teórico entre los que sepan inglés y los que no. Se acabó. Y lo otro es los que puedan comprar el libro, lo otro es los que puedan leer el libro, tengan el tiempo. Hay un abismo de lo que se sabe y no se sabe. Ese es el mundo en el que vivimos. En fin, un acto interesante sería traducir todos estos al español, ¿verdad? Y que más gente los pueda entender y socializar las ideas. ¿Por qué? Porque así es como los podemos defender. Si no, pues cómo, ¿verdad? En fin, no creo que sea la única forma usando teoría, pero creo que la teoría es el principio que nos puede llevar a todas esas resistencias. En fin, neoliberalismo autoritario, la extraña muerte del neoliberalismo, ahí les dije 5 libros. Black Box Society, Platform Capitalism, y qué curioso, estamos todos en Amazon, ¿verdad? En fin, como les comenté en el video pasado, es el agua en la que nadamos, es el oxígeno el cual respiramos. Ustedes están en una empresa, yo estoy produciendo un video para una empresa, no se llama YouTube, es Google, ¿verdad? Alphabet, ¿verdad? Pero que son los dueños de YouTube. Pero en fin, Wikipedia es una extraña anomalía dentro de todo esto. Pero bueno, ok. Shoshana Zuboff, también un libro fantástico, pero es pesado, es un tipo de enciclopedia, diría yo. Ok, vamos a avanzar. Y ahora, Varoufakis, lo que mató el capitalismo. Entonces, aquí le puse 2024, fue la edición que yo leí, fue la edición del 2024, que tiene muchas correcciones y muchos avances. Entonces, aquí está la frase que les leí, que yo escribí en el 2024. Ahora sí retomamos. En el capitalismo, el poder deriva de la propiedad del capital. Entonces, ¿de dónde viene el poder de los capitalistas? Capital. En un sistema feudal, aquí empieza la comparación, cómo se distancia del capitalismo, el poder viene de la propiedad de la tierra. Y ahí me pueden decir, Mateus, ok, Bill Gates empezó a comprar tierra por todo Estados Unidos. Sí, eso es verdad. Empezó a invertir muchísimo en tierra, pero no se refiere exactamente a eso. Esto es una analogía. Está comparando el concepto de la propiedad de tierra en el feudalismo con la propiedad de otra cosa que vamos a ver ahorita. La teoría de Varoufakis sostiene que en una era emergente del tecnofeudalismo, el capital en nube, cloud capital. Mucha de la conversación de aquí tiene que ver con cloud capital. Cloud capital no está, es acuñado por Varoufakis, pero no está establecido en ningún diccionario así. Famoso, yo creo que no. En fin, no quieren, no sé si se apruebe, pero todavía no está, no está en el vocabulario de cualquier persona. Pero vamos a hablar un poquito de feudalismo, ¿ok? Para los que no saben, el feudalismo es un sistema
político económico, porque no es solamente político, y hay muchas conexiones entre política y economía. En Europa, la alta edad media, baja edad media, que lo que hace es una descentralización del poder político, en donde los grandes poderosos, los reyes, ¿verdad? O los emperadores, ¿verdad? Pues bueno, no sé si emperadores, reyes más bien, le asignan a los señores feudales cierto poder por ciertos feudos, ciertos reinados, ¿no? Es caracterizado por la descentralización del poder. Entonces, eh, sí, rey o emperador, ¿verdad? Entonces se hace un poder local de una forma efectiva, pero con alto grado de autonomía. Se hace una aristocracia de los señores feudales, se hace una nobleza con muchos niveles y básicamente esa es la estratificación social, los señores feudales. Entonces están los reyes y los señores feudales. Un ejemplo sería Trump, por ejemplo, sería un rey y esa cena que hizo con todos los tecnofeudalistas sería un ejemplo, ¿verdad? Que estaban los típicos, ¿no? Zuckerberg, ahora, no sé si estaba Bezos, pero me imagino, Altman, eh, Bill Gates, todos ellos. Musk, creo que no invitaron a todos, no sé si aceptaron la invitación o los invitaron, porque acuérdense que se pelearon y todo eso, pero en fin. No hay un acuerdo entre los historiadores de cuándo empezó ni cuánto duró. Entonces depende, no se claven con eso, no se preocupen, no se peleen, el debate no sucede ahí o no necesariamente es lo más importante. Bueno, algún historiador estaría enojado con esto, puede ser. Cada quien debate de lo que quiera, pero creo que el debate a nivel filosófico no es exactamente cuándo empieza, cuándo termina. Más bien es qué es, ¿ok? Entonces se usa para denominar formaciones sociales históricas caracterizadas por un tipo de modo de producción. También el materialismo histórico, ¿verdad? Aquí está Marx y Engels, si no me equivoco, ¿sí? Básicamente ellos desarrollan esta teoría y denominan la parte feudal. La economía medieval evoluciona en dos periodos, Edad Media y Baja del feudalismo, ¿verdad? De la edad medieval. En fin, formación socioeconómica obviamente tiene modo de producción esclavista. Esto es clave para el tecnofeudalismo porque pues tú naces en un lugar, ¿verdad? Digamos que naciste, ¿ok? Digamos que naciste. ¿Dónde naciste? En un feudo. ¿Tú decides dónde naciste? No, ya estás ahí. Simplemente eres parte de ese feudo, ¿ok? Entonces te toca, pues, aportarle, ¿verdad? Te cobran todo tipo de cosas. Es el lugar donde nadas, es donde creces, donde te desarrollas. En fin, cerramos con esta parte con la etimología. Viene de un erudito tardío, feudo, feudum sería préstamo, como que prestado. Ok. Entonces, como que le asignan esto a los señores feudales y se quedan con esta tierra y hacen, entre comillas, lo que quieran, ¿verdad? No sé si lo que quieran. Eso está muy explicado, muchísimos idiomas. Ok, entonces sería feudalismo. Entonces viene la propiedad de la tierra. Los señores feudales, pues tienen sus reglas tal vez no completamente abiertas, pero reglas de ese lugar. Entonces los tecnofeudales tienen sus tierras digitales. Creo que están empezando a entender, ¿no? Se cree y reproduce en un mercado laboral no asalariado. ¿Cuál es el mercado laboral no asalariado? Que tú y que yo y todos trabajamos para ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida te compraste o se te entregó un aparato. ¿Para qué te dieron un aparato? Para que trabajaras para ellos. Para que te comunicaras con tus amigos, para que veas videos de YouTube, para que le des like a videos. ¿Para qué te dieron un celular? ¿Ok? El celular es una forma de extraer trabajo gratis. Si lo empiezan a ver así, eso les puede cambiar su forma de entender el mundo. Entonces, el capital de nube, según Varoufakis, permite que las empresas, porque son empresas, las empresas basadas en datos, esto lo escribí yo en mi tesis, puedan predecir e influir en el comportamiento humano. Entonces, esas empresas están interviniendo. No son empresas neutrales, quieren dinero. Entonces, quieren que tú hagas cosas, quieren que tú pienses cosas. Entonces, los algoritmos nos están estudiando
te están estudiando, me están estudiando a mi hija de 2 años, están estudiando a cualquier persona que se acerque a un nodo, ¿ok? Porque los nodos, el celular es un nodo, pero cualquier micrófono es un nodo, cualquier cámara es un nodo, cualquier cosa que capture datos. Un Tesla, por ejemplo, es un, es un nodo también de todo esto, ¿verdad? Entonces, y se va adaptando con el comportamiento analizado en tiempo real. Es la maquinaria más perversa que ha existido en la historia de nuestra humanidad. Eso es. El sistema económico crea lo que Varoufakis argumenta que es un tipo de reino tecnológico, donde los usuarios, tú, yo, todos, habitamos. ¿Tú escogiste el reino digital en el que habitas? No. Así como los que nacían en el feudalismo no escogían dónde nacían, solo pertenecen a algo. Y ahí trabajas, pero no puedes poseer nada. Esto es clave también. Ya no hay propiedad, todo es prestado. Piensen en todo lo que significa eso, las grandes implicaciones que hay en esto. Esa estructura de relaciones, según Varoufakis, hace que el mundo de hoy se parece más a un feudalismo que a un capitalismo. Esa es la idea. Espero les haya quedado claro, ¿ok? Empieza la conversación aquí. Ahí no se acaba la conversación. Por favor, aporten sus ideas a los comentarios. Compartan esto con quien piense que le puede servir. Pero el tecnofeudalismo, la gran pregunta, una de las grandes preguntas que surge es, oye, ¿cómo sucedió esto? ¿O cómo sabes? ¿O por qué sucedió esto? Según Varoufakis, sucede después de 3 grandes transformaciones en el capitalismo. ¿Cómo estamos de tiempo? Media hora. Ok. Voy a hablar brevemente sobre la primera transformación. La primera transformación se produjo bajo el mandato del presidente Roosevelt. Tampoco soy especialista en presidentes americanos, ¿verdad? Ni nada. Pero la idea es que cuando Estados Unidos se incorpora a la Segunda Guerra Mundial y eventualmente Estados Unidos aporta a la victoria de la Segunda Guerra Mundial y derrotamos entre los que pudimos hacerle frente a los alemanes. No derrotamos, ¿verdad? Derrotaron los que derrotaron a los alemanes, a los fascistas, a los nazistas. Sucede que después, durante la economía de Estados Unidos cambia. Se transforma en una economía de guerra. ¿Qué es una economía de guerra? Bueno, perdón. Quería hablar un poquito de Cloud Capital, se me pasó. Si ustedes buscan Cloud Capital en internet, les van a aparecer todo tipo de cosas. Pero se me hizo interesante, y aquí mi internet me está fallando. Igual y creo que ya me detectaron los tecnofeudalistas y me quieren sabotajear el video. Empiezan las teorías de conspiración y de repente se desaparece, ¿verdad? Mateus lo desaparecieron, ¿verdad? Bueno, si le ponen Cloud Capital, sale muy cínicamente una empresa, una empresa que se llama Cloud Capital. A ver, híjole. Perdón, puedo cortar esta parte, no pasa nada. Entonces, básicamente, Cloud Capital, si le ponen, es una empresa que está básicamente vendiendo prácticamente esto. Puedes invertir en capital de nube. Te puedes transformar en un accionista del tecnofeudalismo. No sé ni cómo decirle. En fin, Cloud Capital, pero ahí está Varoufakis, que es Cloud Capital y todo eso. Pero básicamente, a lo que iba con esta investigación, The Age of Cloud Capital, no es un término como que definido claramente. Hay un mundo de gente que habla y aporta sobre esto. En fin, ok. Seguimos entonces. Mira, The Age of Cloud Capital. Mira, Capitalism is dead. Ok, bien. Regresando. ¿Qué es una economía de guerra? La economía de guerra es la que se aplica en momentos históricos cuando hay como problemas enormes, conflictos armados o no, cuando hay una extrema autarquía, una necesidad de autarquía. La autarquía es autosuficiencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Que
solo o cuando hay guerras, los estados quieren hacer autarquía, que quieren ser autosuficientes. ¿Y por qué se me hace chistoso esto? Porque, pues, como que pocos, o ya no es la norma que un estado sea autosuficiente. Como que el comercio, claro que es muy difícil ser autosuficiente en todo, ¿verdad? Es imposible. Necesitas el comercio porque pues hay diferentes precios, todos tipos de dinámicas de mercado y se requiere un tipo de conexión global, ¿verdad? Pero bueno, interesante concepto, la autarquía, que sería la autosuficiencia de tu estado. Bueno, supongo que algunos países buscan más la autarquía que otros. Y es una medida de control también. Si cortas la comunicación de un país con otros, pues tiene muchos problemas. En fin, autoabastecimiento, pero en la autarquía se desincentiva el consumo privado. Estás en guerra, no es hora de estar produciendo y comprando, no sé, relojes de oro o Ferraris, ¿verdad? No. Más que nada es garantizar comida y controlar la economía desde el Estado. Cada país tiene una reconfiguración diferente de su economía de guerra, pero básicamente se controla la política monetaria, se evita la hiperinflación, en fin, medidas de ahorro, etcétera. Entonces, el punto de Varoufakis es que cuando Estados Unidos entra en esta economía de guerra, eh, produce una serie de decisiones económicas por todo su país. Y este acuerdo garantiza a algunas empresas americanas unas ciertas ventas y les da fuerza a muchas empresas. Okay, esa es la primera transformación del capitalismo, según Varoufakis. Les da libertad frente a la competencia eh, y hay muchas investigaciones de esto. Entonces, como que le dieron mucho poder a las empresas. Y esa libertad, pues, produjo una cosa rara que es un tipo de aura patriótica, que sería que esos países, esas empresas se hicieron las salvadoras de Estados Unidos o hasta salvadoras del mundo, si así lo quieres ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas empresas eran el motor de la guerra. Entonces, obviamente las investigaciones científicas del gobierno se apoyaban con todas esas empresas, les ayudaban, pues querían sobrevivir, ¿verdad? Entonces, Varoufakis menciona a John Galbraith, era un economista de Harvard, que reconoce un tipo de pacto que se hace entre la industria y el Estado, llamado como tecnoestructura. Ahora, la tecnoestructura, yo encontré otras definiciones encontradas. La única forma sería leer la materia prima de John Galbraith y definir a detalle la tecnoestructura. Pero bueno, la idea sería esa conexión entre industria y Estado, sería la tecnoestructura. Y la tecnoestructura no son exactamente los dueños de todo, son más bien los que operan, los técnicos. Entonces, si te vas a buscar Technostructure, esta no está en español. Tecnoestructura no está en español. No sé si alguien conoce a los que editan o conocen a algún editor de Wikipedia en español. Me encantaría conocer los editores de Wikipedia en español para platicar sobre los gaps de Wikipedia en español. ¿Qué nos falta producir en Wikipedia en español y aportar? Sería genial hacer un proyecto así. Ayúdenme a conocer a esas personas porque yo los veo como personas esenciales, muy importantes, porque mucho del trabajo que se escribe y se produce en Wikipedia, el buen trabajo, bien académico, bien enciclopédico, después los modelos de inteligencia artificial agarran de ahí y entrenan modelos con esa información y mucha gente acaba aprendiendo con eso. Entonces, si no está la información precisa con sus ideas en el idioma, pues a veces se entrenan malos modelos. En fin, es todo un mundo, porque mucho de lo que tenemos como modelos de lenguaje automatizado eh, son entrenados con Wikipedia, entre otras cosas, pero mucho es Wikipedia. En fin, la tecnoestructura es un grupo de técnicos analistas en una organización. Se aplica de diferentes formas la parte de la tecnoestructura, pero la definición aquí sería los que tienen considerable influencia y control en la economía. Entonces, aquí está. John Kenneth Galbraith, que acuñó esta idea y empezó a estudiar el nuevo estado industrial. Ese es otro libro que podríamos leer catalano-francés. Entonces, el nuevo estado industrial. Hay 3 ediciones, 1985. Ok. En fin.
estudios del capitalismo, si lo quieren estudiar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa tecnoestructura, eh, después de la guerra, en la posguerra, se acaba ese tipo de alianza, conexión, se acaba en cierta forma. Este, y, ¿Y qué sucede? Se amenaza esa tecnoestructura. Está amenazada. ¿Por qué? Porque se acabó la guerra y todas esas ventajas que tenían las empresas las empiezan a quitar, ¿no? A regresarse a como era antes. Y esas dicen, ¿qué vamos a hacer con todas estas maquinarias, con toda esta inversión que se hizo? Pues tenemos que darle un uso, tenemos que hacer dinero, ¿verdad? Como que les encantó ese boom que hubo, ¿no? Entonces hubo una amenaza, porque el gobierno ya no podía garantizarle a la gente, a las empresas esas ventas y tampoco podía estabilizar los precios porque ya no era una economía de guerra, fue una economía posguerra. Entonces, según Varoufakis, para hacerle frente a esa situación, Estados Unidos decide, bueno, ya sé, vamos a ampliar estas ventas a escala internacional. Y ahí se produce la idea del plan Bretton Woods. Bretton Woods se podría definir como una unión monetaria mundial basada en el dólar estadounidense. Es lo que mucha gente pues, estudia y ve como el principio de un gran control. O parte de, ¿verdad? Tampoco, recuerden, no soy especialista en esto, entonces, por favor, critíquenme, por favor, propongan ideas mejores o ideas diferentes o hagan las ideas más precisas. Eso es buen trabajo. Pero básicamente la idea es esta, que en Bretton Woods se estableció un tipo de sistema económico global, ¿verdad? De hecho, fue una junta con que muchísimos países mandaron representantes, Estados Unidos, firmaron un acuerdo, pero básicamente obligaba a los países, tal vez no todos, pero la mayoría de los países, a convertir sus monedas a dólares estadounidenses dentro de 1% de los tipos de paridad fijados. Entonces, hasta mi conocimiento, ¿verdad? Tampoco soy economista, pero la idea es que un país debe de fijar una paridad de su moneda frente al dólar y debe de garantizar un tipo de cambio de 1% abajo o 1% arriba. Tiene que firmar esto, haz de cuenta, ¿no? Entonces la idea es que cada país se compromete a mantener el tipo de cambio dentro de 1% de margen, ¿verdad? Para arriba o para abajo, de un valor fijo frente al dólar, sin dejar que suba o baja 1%. Entonces, ese plan Bretton Woods, de hecho, el precio del oro, sí, estaba respaldado por oro. Pero bueno, aquí está en 57 idiomas, aquí está en español. Claro que no es lo mismo exactamente, esa es otra cosa, que a veces la traducción no hace exactamente el mismo trabajo. A veces hay más precisión, porque por ejemplo, ve qué tan largo está, ese es en español. Y luego en inglés, ¿qué tan largo está? Miren, hay mucha más precisión, más datos, más información, más estudios. A veces más propaganda también, hay que decir. Hay estudios sobre la propaganda en Wikipedia, sobre cómo cada país defiende una forma y hay muchas luchas entre Wikipedia. ¿Qué se dice de una cosa en un país y en otra? En fin, el sistema de Bretton Woods sería un sistema de manejo monetario, en donde los gobiernos manejan a nivel global entre 44 países. Estados Unidos, Canadá, países occidentales de Europa, Australia y eventualmente, pues todos o prácticamente todos los países que pertenecen a la economía global. Hoy por hoy, esto produjo mucho de lo que es el mundo en el que estamos. ¿Ok? Entonces, esa fue una o la primera de las grandes transformaciones. De hecho, en la de español, aquí está donde fue. Ahí fue en Mount Washington, Bretton Woods, se realizó la conferencia. Entonces, aquí está. Estableció políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta 1970. Y luego seguiremos por ahí. Pero ahí fue donde se establecieron las reglas de relaciones comerciales y se trató de poner fin al proteccionismo de lo que estaban protegiendo las economías, ¿verdad? Las economías de guerra. Pero que se inició desde la Primera Guerra Mundial. Fíjense, Varoufakis no menciona esto. Pero bueno, Banco Mundial, aquí está la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
Dólar estadounidense. Sí, la motivación fue la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, léanlo por su propia cuenta, ¿ok? Bien, entonces ahí cerramos. Déjame hacer un pequeñito cierre. Ahí cerramos este video o serie de videos sobre el tecnofeudalismo, su introducción al tecnofeudalismo. Esto fue la parte 1, ¿ok? En los comentarios, como de costumbre, les voy a poner la lista de links de todo lo que investigué aquí para que ustedes lean por sus propias mentes, por sus propios ojos, por sus propias cuentas y critiquen, rechacen, busquen mejores, peores, etcétera. Y voy a poner la votación para que voten por el próximo video que quieran. ¿Ok? Ahí va a estar la opción Tecnofeudalismo 2, o está Chomsky 2, o están las otras opciones que las pueden ver por ahí también. Entonces, este fue el primer video sobre tecnofeudalismo. La contraseña, el código de este episodio para que se ganen 100 puntos en esa sección es Nietzsche, ¿ok? Porque hoy es el cumpleaños de Nietzsche, 15 de octubre. Nietzsche, ¿cuántos años cumpliría Nietzsche hoy? No sé, póngame ahí en los comentarios. El código sería Nietzsche, feliz cumpleaños. Y la verdad es que, nada, gracias por si llegaron hasta aquí, son parte esencial de este proyecto. No olviden, por favor, de, ya saben, ¿no? Comentar, criticar, apoyar con un like o compartir con compañeros que le entiendan o que les guste o que quieran saber de esto. Todo ayuda, todo aporta, ¿ok? Gracias totales, gracias tecnofeudales, gracias absolutas. No olvides que trabajamos para estos señores feudales o no. Puede ser que alguien no esté de acuerdo con esto y me diga, Mateus, no me convence por esto y esto.